tal? Buenas noches, soy Lili Telles. Bienvenidos a Cámara Libre. Hoy aquí en el foro de Cámara Libre voy a entrevistar al senador Marco Antonio Blázquez. Él es senador petista por Baja California y vamos a platicar sobre el problema de corte humanitario de la migración. Un problema que ha subido mucho de tono en los últimos meses para Centroamérica, México y Estados Unidos. Lo invito a que se quede a escuchar esta conversación. Senador, este asunto de la migración infantil, básicamente la mayoría de los niños vienen de Centroamérica, pasan por México para llegar a Estados Unidos, ya se ha considerado como una crisis humanitaria por la gravedad del asunto. ¿Qué va a hacer el Senado de la República para ayudar a estos menores a que estén seguros en nuestro país, al menos las horas o los días o los meses que tengan que estar aquí antes de ser deportados a sus países? Coadyuvar, ese es el trabajo del Senado. Nosotros no somos una autoridad administrativa, sino que tenemos la capacidad para generar influencia, en este caso en el gobierno federal. Hay que tomar en cuenta que el 25% de este flujo son niños mexicanos, que muchas veces por ahí se trata de advertir que es un fenómeno centroamericano y no es Sí, cierto. se decía que el 98% son niños de Centroamérica, pero no es... 25% del flujo son mexicanos. que se ha medido desde el 2010 a la fecha ha ido aumentando. ¿De qué estados de México? Generalmente los estados expulsores, hablas de Michoacán, de Zacatecas, de Jalisco, Oaxaca, Guerrero, que son, por un lado, estados que tienen la cultura de la migración. Son niños que van buscando un familiar, que van buscando unirse a un núcleo. Y por otro lado hay niños, como es el caso también de los centroamericanos, que es la misma inspiración, que también están huyendo de algún tipo de miseria, de algún tipo de amenaza social o de guerras, como es el caso de Centroamérica. Estaba leyendo que las edades de los niños, el rango va de los 0 a los 17 años, algunos acompañados, algunos solos, a partir de los 11 a los 17 años viajan más solos. En cualquier caso, es una situación sumamente grave. Un niño caminando solo en algún lugar, expuesto a todo tipo de peligros. ¿Qué más pueden hacer ustedes? Mira, nosotros hemos estado, en lo personal, yo he estado muy de cerca con el secretario de Gobernación. Es un servidor público que me parece tiene una visión muy clara de lo que quiere. Él ha en todo momento advertido que por delante van los derechos humanos y eso me parece muy correcto. Hace muchos años que no se veía un secretario que manejara una agenda tan cercana a las garantías individuales. Sin embargo, ahora lo que tenemos que hacer es que ese discurso del secretario de Gobernación se transporte a los hechos. O sea, que tengamos efectivamente organismos federales, como es el INAMI, como son las guardias fronterizas, como son todas las policías, por ejemplo, estatales, municipales, federales, que atienden al migrante, que traten con ese respeto a las personas, porque para nadie es un secreto que en años anteriores estas autoridades inclusive llegaron a coludirse con los grupos criminales para explotar a los migrantes. Hay una propuesta en el sentido de que estos menores de edad, estos niños, no sean llevados a los centros migratorios, sino a los sistemas del DIF en los diferentes estados de la República. ¿Será viable esto? Existe una ¿Para los política, menores solos? Bueno, es que mira, existe una política del DIF de atender niños de hasta 12 años. Es una política interna que el DIF tiene. Entonces, cuando la autoridad retiene, vamos a decir, niños que todavía lo son, de 15, 16, 17, ya se vuelven un problema para el DIF, porque se contamina la relación de los menores. Yo creo que aquí debe de crearse un sistema de estancias, porque si bien la migración es un conflicto para todos los países, nadie está exento de esto. Se hablaba de que México, por ejemplo, era un país de paso. Ya hemos platicado tú y yo que no lo es, porque no puede ser un país de paso si la final del camino está cerrada, como es la frontera con los Estados Unidos. Entonces, es una situación en donde México
tiene que, primero, anteponer los derechos humanos. Segundo, tiene que crear los centros de atención y también, por supuesto, hay que meterle mano a la ley migratoria porque efectivamente estos niños tienen que ser deportados, tienen que ser devueltos a sus países de origen, pero no a tontas y locas. No, y el tiempo que estén en nuestro país, esa es la cuestión, que estén bien atendidos, que estén seguros, que coman bien, que duerman con sábanas calientes, por Dios. Ahora, el paso de estos niños, que se ha duplicado en el último año, 56,000 niños, son muchísimos. Se supone que la mayoría pasa por la frontera con Chiapas, pero son muchos niños. ¿Qué se puede hacer en México para verificar desde el origen, desde el momento en que atraviesan estos menores? Lili, ese es un asunto bien complejo. ¿Cómo no se va a poder controlar esa frontera? Los estudiosos, y con razón, advierten el origen. El origen es la miseria. Y la miseria, cuando se analiza por qué los pueblos de Centroamérica y la mayor parte de los estados de la Unión de la República Mexicana tienen ese problema, es por las políticas socioeconómicas que se han desplazado a estos lugares. No me gusta usar el término, pero le llaman neoliberalismo. Entonces, Estados Unidos, que es el principal promotor de estas políticas, si quiere contener esos flujos, tiene que voltear a ver a Centroamérica, tiene que voltear a ver a México y soltar un poquito la rienda, porque tal como se practican las políticas, las capas sociales de mayor necesidad son las que enfrentan este castigo. Por otro lado, tú hablabas de la puerta de entrada. Sí, los puntos por donde cruzan hacia México, claro, por donde entran, no se puede contener eso. Te pongo un ejemplo. Compartimos 3,200 kilómetros de frontera con los Estados Unidos. Pero me refiero a la frontera sur. Y voy para el sur. Compartimos 1,143 kilómetros con la frontera sur. Tenemos 11 puntos oficiales reconocidos, pero tenemos 300 pasos furtivos, o sea, un paso furtivo cada 4 kilómetros. Y debe haber miles y miles de polleros, por supuesto. Claro, son lugares donde pasa todo lo que quieran pasar. Yo me hago eco de una postura que hablaba de que se permita el paso. México no está para cerrar fronteras, pero con la condición de que sea un paso documentado, que nosotros sepamos quién entra, a qué viene, por qué viene. Y el caso, por ejemplo, de las personas de Centroamérica que piden el acceso a México para trabajar, hay que dárselos. Hay que darles una tarjeta de residente fronterizo de múltiples entradas y salidas, con una estancia de hasta 72 horas o más, no hay problema, y que pudieran internarse hasta 100 kilómetros en la República Mexicana. Esto yo te aseguro, Lili, que si el gobierno federal lo implementa, le va a quitar mucha presión al aspecto migratorio, porque vamos a hablar Pero van a decir que están tomando los empleos para los mexicanos, tal como sucede en Estados Unidos respecto a los mexicanos. Hay cierto tipo de empleo que los centroamericanos ¿Que el mexicano no quiere hacer? Bueno, o no sabe. Yo no quisiera caer en aquellas aseveraciones que se hicieron en su momento, sino que son situaciones que los compañeros centroamericanos, habilidades que ellos tienen. Ahora, en los Estados Unidos empezó a manejarse con más importancia la cuestión de que estos niños salen por temor a los cárteles de las drogas y a las diferentes guerras, en fin, la delincuencia. Pero en realidad es por la condición de pobreza, senadores, es el factor que más pesa, más que la inseguridad en Centroamérica para expulsar a estos niños. Son varios factores, no puede ser uno solo. Por ejemplo, el más importante que se ha detectado es el que tú señalas, es la expulsión por factores sociales, por las guerras, por las amenazas o la miseria, que desde mi punto de vista es el mayor de todos, la falta de oportunidades que tienen los niños. Pero también hay otra parte que tiene que ver con la cultura migratoria. En algunas poblaciones, el niño desde que se está desarrollando está adquiriendo un modelo de sus tíos en los Estados Unidos que traen trocas, que tienen donde que vivir, viven mejor, viven muy bien, que comen hamburguesas, que mandan fotografías, y ellos están adquiriendo el modelo migratorio. Entonces muchos van en pos
de un sueño que ellos acarician desde que están en su proceso de formación. Pero se disparó al doble en este último año la migración infantil. De pronto, ¿fue por esta cuestión que había prometido Obama de no regresar a los menores que dejan familiares allá? Bueno, ahí hubo una señal que mandó el presidente Obama. Y las propias leyes de los Estados Unidos, si las valoramos en su justa dimensión, un menor que llega a los Estados Unidos tiene el 40% de probabilidades de quedarse en los Estados Unidos, ya sea a escuchar el veredicto de su juicio de deportación o ya sea porque califique por cualidades humanitarias. Pero 40% ya es una probabilidad que vale la pena, por la que vale la pena jugársela para llegar a Estados Unidos. Eso es lo que advierten los enganchadores. Y también mensajes positivos, porque hay que decirle negativos, que mandó Obama cuando da las becas de los Dreamers, cuando empieza a solventar la situación migratoria de algunos jóvenes, y unas incursiones que hubo en la mesa de Otay en Tijuana hace 4 meses, Lili. 145 personas entraron porque decían que sus hijos Dreamers no tenían cómo sostenerse y entraron las mamás, los papás, los hijos. Eso manda los mensajes allá a los enganchadores. Imagínate, se ganan 5, 6, 7 mil dólares por cada cruce y los enganchadores con pruebas al parecer correctas, aunque no lo son, le dicen a los papás: los menores están entrando, mira, aquí está Elvira Arellano, mira, aquí están los Dreamers, mira que hay 20 casos de niños que ganaron juicios de deportación. Eso abultó aún más los números de migración. Y hay que recordar, es que esto es verdaderamente dramático, los niños que ya han muerto en su paso hacia los Estados Unidos. Sí, porque desgraciadamente... Es un asunto de vida o muerte para los menores. Alguien tiene que hacer algo y lo que vemos es, pues sí, muchos discursos por parte del gobierno norteamericano, en fin, de gobiernos centroamericanos, pero ¿quién finalmente se va a hacer cargo de darles la mínima seguridad a estos menores? Estados Unidos sería uno de los indicados porque es la parte dominante de la cadena migratoria. Es el país más poderoso y tiene subyugado a los otros países. Ya te hablaba de las políticas estas neoliberales. Yo pienso que esa ambición o ilusión que tenemos de que esto mejore no va a ir por buen camino, porque Estados Unidos tiende a endurecer su sistema. Los republicanos, que son intolerantes a este tipo de circunstancias, es la corriente conservadora de los Estados Unidos, está culpando a Barack Obama de haber relajado las leyes. Y Barack Obama ya no está pidiendo la reforma migratoria, lo que está haciendo es endurecer la ley a través de decretos. ¿Y cómo es esto? Pues es muy sencillo. Sí, reciben a los niños, los atienden, pero hacen de manera más expedita las deportaciones. Más rápido. O un proceso que llevaría 2, 3 meses, lo pueden hacer en 10, 12 días. Lo regresan más rápido. Por supuesto. Bueno, se nos acaba el tiempo, senador, pero en otra ocasión continuamos platicando sobre este asunto porque por lo visto va a seguir incrementando la cantidad de menores que están cruzando por nuestro país hacia los Estados Unidos. Gracias, Lili. Y entender que México, sin abandonar los derechos humanos, sin abandonar esa cuestión que nos caracteriza de ser gente amable con los compañeros de Centroamérica, debemos de tener mayor control de nuestras fronteras, porque no solo son niños los que se cuelan por allí. Estamos hablando de circunstancias más graves que tienen que ver con las armas, que tienen que ver con el narcotráfico, y si no tenemos un control de la frontera, no podemos tener un control del país. Bien. Senador, le agradezco mucho. Gracias a ti. También le agradezco a usted que nos haya acompañado en esta plática. Yo soy Lili Telles, este programa es Cámara Libre y lo espero el próximo jueves aquí mismo. Que descanse. A partir de octubre, la televisión y el cine no podrán anunciar comida chatarra, entendida esta como los alimentos que presentan grandes cantidades de grasa, azúcar y sal. La prohibición será en horario infantil y saldrán del aire 10,000 anuncios con el fin de evitar el sobrepeso y la obesidad que afecta a más del 30% de los niños. Resulta paradójico que el Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos, siendo las mejores justas deportivas, sean patrocinados por empresas globales de alimentos chatarra, en donde los máximos ídolos del deporte,
portan camisetas con su publicidad, aparecen en sus anuncios y en estampitas coleccionables, generando con ello un mayor consumo de estos alimentos. Por ello, la solución no solo es prohibir los anuncios. El gobierno y empresas privadas deben acompañar la prohibición con campañas de publicidad permanentes de educación alimenticia dirigida a niños y adultos, en donde se resalten los pros y los contras de los alimentos y, por supuesto, dejar de utilizar figuras deportivas en detrimento de la salud de los mexicanos. Yo diría que mejor se pongan a entrenar los deportistas para ver si llegamos al quinto partido.